Grupo 4. El grupo 3 ya expuso. ¿Tenemos dos exposiciones o tres? Presidenta Stephanie, ¿han expuesto Disculpe, es que dos o ya, tres? dígame. Yo El grupo, ¿el grupo 3 ya expuso? el día de hoy, déjeme ver. El día de hoy creo que es el 3 porque el 2 ya expuso. Yo solo tengo El 3 o el 4 igual ya estoy revisando en el son del documento. grupo 3, a ver. Marina Medina está en el grupo 3. Entonces somos el grupo, yo pensé que éramos el grupo 4. Ahí, entonces somos el grupo 3. Marina, Ah, ya, ok. ¿sí se preparó Marina para este momento tan trascendental? Según yo, sí, aunque la verdad que estoy nerviosa. Sí. Di- ¿Qué sientes? Disculpe que lo interrumpa, maestro, pero sí, el grupo 3 ya expuso. Yo soy parte del grupo 3, expusimos la Sí. semana pasada. Es es el grupo 4 el grupo de Maena, de Cristel, Diana, Arlene y Maena y Amy. El grupo 4 expone hoy. Sí, nosotros somos el grupo 4 Pero el grupo entonces. 3 me hacen un resumen, por favor, de lo que expusieron. Rápido, rápido, un resumen para refrescar un poco. Bueno, pues al menos yo expuse sobre los sobre técnicas antropológicas. Entre ellas hablé sobre el método genealógico, la investigación, eh, la conversación, la entrevista, entre esas. Y Girt, ¿cuál es el que, todos los métodos, cuál es el método que más te llamó la atención y por qué? Pues a mí, la verdad que el que más me llamó la atención pues, es el de la observación, porque hay que estar muy atento no, el de la observación participativa, porque hay que estar muy atento y participar en todas esas cosas que hacen las comunidades. Entiendo, método de observación participante. Sí. Bien. Bueno, continuemos entonces con el grupo 3, perdón, el grupo 4, ¿no? Ok, ¿ya comienza entonces? Sí, por favor. Bueno, antes que nada, buenos días. Nosotros somos el grupo 4 y yo voy a comenzar con la exposición. Nuestro tema abarca sobre todo sobre la antropología antigua, el comienzo de la antropología y la antropología aplicada de hoy. Yo voy a hablarles principalmente por primero sobre la antropología aplicada. La antropología aplicada eh, utiliza datos, teorías y métodos antropológicos contemporáneos para entender el comportamiento humano. Un ejemplo de esto son los médicos antropológicos que trabajan junto al Ministerio de Salud Pública como intérpretes culturales en los programas de salud. En el ámbito internacional, los antropólogos aplicados también los antropólogos aplicados también trabajan en el ámbito económico social. Se sabe que la economía no solamente interviene la parte de números, también interviene un punto social. Un ejemplo de esto puede ser Europa. Espérenme un rato, que está mi gato aquí. Un ejemplo de esto es Europa, con la guerra de Rusia y Ucrania ha traído un gran bajón en la economía, puesto que las guerras no solamente influyen, también influye a nivel económico, igual social, ha aumentado la pobreza, el desempleo. Y también hay que aclarar que las guerras no solamente traen un conflicto en los países que se sucede la guerra, sino también en países vecinos, justamente también en Latinoamérica, también ha afectado esto sobre todo en la exportación. Otros estudios que han realizado los antropólogos aplicados es en clases que hablamos posteriormente, es sobre el uso, sobre el estudio de basura en Estados Unidos. Se Bueno, sabe que una pregunta. En esta guerra en Ucrania, ¿qué país ha sido el que más ha recibido beneficios económicos o el que ha salido ganando, digamos? Rusia,
¿Por qué? Ucrania, porque, ay, yo siento que estoy nerviosa, porque Rusia, ser una mayor potencia, ha tenido, o sea, Rusia en un punto, él intenta al momento de, al momento como de conseguir su objetivo, ha logrado más ganancias, a lo contrario que Ucrania, que ha tenido como que intentar buscar ayuda de países vecinos para intentar estabilizarse. A ver, otro punto de vista. Estados Unidos. Estados Unidos, ¿por qué? Porque, bueno, cómo empezó la guerra fue porque Ucrania se quería unir a la OTAN. Y sabemos que en parte de Ucrania se encuentran fuentes de gas natural, que pues obviamente es importante para todos los países europeos. Por lo tanto, Estados Unidos quería pues invadir esa área, ¿no? Justo en las fronteras. Y pues sí, básicamente el más beneficiado, Estados Unidos. Ok, Sharilisha, sí, un buen punto de vista, pero creo que en este momento el más beneficiado de todo es China porque ha podido captar ventas, es decir, el petróleo que antes vendía Rusia a Europa, lo está vendiendo ahora a China y al mismo tiempo el gas que lo vendía a Europa lo vende a China, pero claro, a un precio menor. Entonces, obviamente eso le favorece a China. El más perjudicado ha sido Europa, porque los precios han subido, básicamente los precios de la electricidad se ha disparado, el precio de gasolina se ha disparado, porque ellos recibían el gas y la gasolina el petróleo de Rusia y ahora no lo reciben de Rusia, lo reciben de Estados Unidos, pero obviamente más caro. Entonces, para Europa no ha sido un buen negocio, digámoslo así, el enfrentarse a Rusia. Tener en cuenta eso, que siempre hay una disputa geopolítica de intereses económicos detrás de cada guerra, ¿no? Obviamente, de la guerra en Ucrania, hay que tenerlo claro por qué sucede. Y esto voy a ser muy enfático. Por Ucrania pasa el gasoducto que une el gas de Rusia con el de Europa. Y ese territorio es un territorio estratégico. Los rusos siempre tuvieron la capacidad para controlar ese país por donde pasa el gas y claro, estaban siempre gobiernos pro-rusos, pero Zelensky es un gobernante que está en contra de Rusia, más bien totalmente antirruso, rusofóbico, y más bien él ha preferido ir por el lado de OTAN, el lado de Estados Unidos y de Europa, y ahí es cuando se da el conflicto, ¿no? Porque en esa zona pasa justamente el gasoducto, ¿no? El gasoducto es transiberiano, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. La, la matriz, el etos, el origen es económico, es el gasoducto, ¿ok? Sigamos, por favor, Maena. Ok, como en lo que continuaba, le estaba explicando de que justamente la antropología aplicada también actúa en el ámbito del estudio de basuras, cosas que hablamos de las clases posteriores. Eh, lo siento, el hecho de que el hecho de que estudiaban ciertas comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, lo que pasaba en el alcoholismo, analizaban cuántas botellas de alcohol había en ciertas comunidades y así analizaban el nivel de qué comunidad tiene más problemas con el alcohol. Ese sería como un ejemplo seguramente sobre la basurería en Estados Unidos, sobre su estudio. Se puede decir que la antropología aplicada se Basurología, nutre Maena, basurología. basurología, lo siento. Se puede decir que la De nuevo, antropología aplicada, repite, por favor, repite, basurología. basu- basurología, ¿Otra vez? basurología, Ahora más rápido. profesor soy media disléxica, basurología, Muy bien. ya. Eh, Se puede decir que la antropología aplicada se nutre de diferentes ciencias. Un antropólogo aplicado no solamente estudia
en el ámbito nacional, sino internacional, por ejemplo, también en las áreas de la política, en la nutrición, en las ciencias, en la medicina. Un antropólogo aplicado se basa principalmente en su estudio, justamente también lo que vemos en la clase anterior, de la etnografía. La etnografía, los etnógrafos estudian la sociedad y las personas de manera directa. Ellos conviven con las personas con las que quieren estudiar para así entender su comportamiento. Un etnógrafo no puede, un etnógrafo no puede basar sus estudios por algo externo por una información externa. Por ejemplo, no puede basar su estudio a través de un reportaje, a través de un periódico o a través de algo que le contó una persona. Tiene que interactuar directamente con la sociedad. Justamente hablando de la etnografía, yo llegué a leer un estudio etnográfico que se hizo en Ecuador, que habla sobre, el título es el Estudio etnográfico del cuidado de los hijos e hijas de mujeres indígenas emigrantes de Ecuador. Este estudio justamente habla de que cómo las mujeres indígenas migran hacia Quito para, como justamente hablan ellas, para que sus hijos sean mejores que ellas o tengan una mejor educación. El problema surge justamente en la parte del Ministerio de Quito, o sea, del municipio de Quito, que justamente intentan, sobre todo ellos piensan, o sea, no sé si también porque justamente yo no soy de Quito y no sé muy bien el contexto social de estas mujeres, pero buscan como que el mejor cuidado de sus hijos, puesto que justamente los hijos de las mujeres indígenas también trabajan con ellas o están en un ambiente no seguro. El problema también surge que justamente estos mismos municipios o personas que intentan ayudar a estas mujeres llegan a quitarles a sus hijos, intentan como indoctrinar a ellos como diciéndoles de que son como malas madres o que no son mujeres justamente cultas o no dan una buena educación para sus hijos. Justamente María Isabel, la que realiza este estudio, ella interactúa y habla con las mujeres que vendedoras justamente como de frutas, vegetales, y justamente pasan con sus hijos, también con servicios que intentan apoyar a estas mujeres y también con vendedores que trabajan junto con ellas. Justamente es lo que habla del método etnográfico. Y así la María Isabel llegó como a interpretar cómo el contexto político y social de las mujeres y su problemática. A ver, Maena, una última pregunta. ¿Por qué la investigación cualitativa, que es la característica fundamental de la antropología, profundiza más en cualquier aspecto que investiga? Justamente en metodología estábamos viendo el hecho del punto de vista cualitativo y cuantitativo, y yo personalmente opino que en el ámbito social, un estudio cualitativo permite como una interacción más directa con el factor y la problemática que desean resolver al momento de entenderlo, porque justamente leyendo hay algo que me quedó de que el estudio etnográfico, su función es ser intérprete de la cultura. Es decir, a través del estudio podemos entender más con profundidad lo que se quiere decir o lo que se quiere tratar. O sea, ese es mi punto de vista. Sí, bastante bien, Maena. ¿Hay algo más que añadir? Pregunta. Yo quisiera preguntar sobre todo sé que aquí hay compañeros de la sierra, sobre ellos cómo opinan sobre esta problemática, sobre las mujeres indígenas, del el tipo de que le quitan a sus hijos porque justamente el momento de emigrar y no tienen con quién cuidarlos y los llevan al trabajo, de que cuál es su opinión. Por ejemplo, yo no he ido mucho a Quito, o sea, justamente el jueves vi, pero no estoy tan directa con esta problemática, así que me gustaría saber cómo su opinión al respecto. A ver, chicas, la pregunta de la compañera Maena. Elena, Vera, Diana, a ver quién responde. Girt Núñez. Yo nunca he ido a Quito. ¿Tú vives en Quito, Elena? ¿No? ¿Alguien más vive en Quito? Aparte del profesor Ron. ¿Les gusta Quito? Más o menos, ¿no? Con frío, ¿no? Pero tiene
bonitos atardeceres también, ¿ah? Sharilisha, ¿qué tal, Quito? Bueno, yo no vivo en Quito, en Cayambe. Voy muy poco a Quito y no es de mis ciudades favoritas. Pero de lo que se trata aquí donde yo vivo, yo no conocía que les quitaban a los hijos. Sí se ven muchos vendedores, sobre todo de legumbres y todo esto, y siempre andan con los niños, pero nunca había visto como esta ¿Sabes clase qué? de cosas. Eso también un poco me sorprendió. ¿De dónde sacó Sí. esa investigación, Maena? Sí, es verdad lo que dice Sharilisha. O sea, no es el hecho de que quiten los hijos, sino de que intentan como el cuidado de ellos, porque justamente muchas mujeres indígenas hacen que sus hijos trabajen. Entonces, en este punto intentan como erradicar un poco de eso, como intentar aplicar mejores leyes en el ámbito de trabajo infantil, sobre todo en ese punto de vista. Pero no está muy claro eso, Sharilisha, ¿verdad? Perdón, Maena. Lo que dice Sharilisha es verdad, no. Que yo sepa, no lo separan. Tal vez puede ser que los están llevando a una guardería del barrio, o guardería popular, para que no estén en la calle, que eso es peligroso, obviamente, ¿no? Pero sí, lo que he visto es maltrato a las mujeres indígenas por parte de los municipales cuando están vendiendo en las calles. Sí existe maltrato, abuso por parte de poder de los municipales. Bien, Maena, gracias. Un aplauso para la compañera. Todavía no termino. Entonces, ¿Algo más, María? ay, sí, tengo que hablar sobre las primeras aplicaciones de la antropología aplicada. La antropología aplicada surge a partir de Gran Bretaña, ellos guiándose hacia el punto de vista de la colonización, y Estados Unidos hacia los nativos americanos. El estudio comenzó justamente con Malinowski, creo que se pronunciaría así, que fue uno de los que fue conocido más dicho como el padre de la antropología social, en el cual fue también los primeros que se basó en los estudios de campo. Eh, Malinowski guió la antropología práctica, en la cual se llamaba a la antropología aplicada guiada hacia el estudio de la colonización. Él hacía que como que basaba sus estudios que Gran Bretaña tenía que buscar la occidentalización, es decir, influir las culturas europeas en las colonias. Justamente Malinowski ayudó a Gran Bretaña al estudio de la tierra y así como que repartir qué tierras deberían quedarse los nativos y qué tierras deberían quedarse los Gran Bretaña. En el ámbito de Estados Unidos, justamente la antropología aplicada permitió el estudio del comportamiento de las potencias de Japón y Alemania para predecir su comportamiento. También posteriormente, con la Guerra del Pacífico, Estados Unidos intentó como que cooperar, o sea, eso como un estudio para hacer que cooperen, introducir sus políticas estadounidenses. Bueno, ahora también voy a hablar sobre la antropología académica. La antropología aplicada no desapareció entre los años 1950 ni 1960. Sin embargo, tuvo su mayor auge después de la Segunda Guerra Mundial, donde muchos antropólogos intentaron estudiar el comportamiento de las potencias e hizo mucho, o sea, eso permitió mucho más estudio en el ámbito universitario, porque se abrieron justamente más universidades basadas en la antropología y así muchos antropólogos trabajaron en las universidades. Después de eso surgió justamente la guerra de Vietnam con Estados Unidos, donde también otra vez hubo un mayor auge en el estudio antropológico, en el cual los estudiantes no estaban de acuerdo justamente del punto de vista de Estados Unidos, cómo estaban tratando a las ciertas comunidades vietnamitas, y obviamente hubo un gran desacuerdo de justamente los antropólogos. A medida de esto también permitió que los antropólogos trabajaran justamente en las diferentes áreas que no había al principio, como en el banco, en las áreas de medicina, en los municipios, y etcétera. Eso sería todo por mi parte. Ok, gracias, Maena. Vamos con otro compañero, compañera. Sí, mi nombre es Cristel Casén y les voy a hablar sobre la antropología aplicada hoy. La antropología aplicada incluye el uso del conocimiento y metodologías de disciplina para auxiliar a los locales y sus comunidades,
o sus comunidades, ya que una de las labores de los antropólogos es denunciar la privación de derechos humanos. Por ejemplo, en 2019, en el paro nacional, la socióloga y antropóloga Katy Maribel Álvarez fue una de las voces destacadas que se unieron al movimiento indígena en su lucha. Sin embargo, a pesar de esto, los antropólogos aplicados también resuelven problemas para clientes que no son pobres ni escasos de poder. En algunos casos, los antropólogos han explotado a las comunidades locales para su propio beneficio y han utilizado como que la información obtenida en esas investigaciones para obtener ganancias personales, sin dar ningún tipo de beneficio a las comunidades. Y eso está mal, porque la antropología aplicada debe ser sensible a los derechos y necesidades de las comunidades, respetar los principios éticos de la antropología como la equidad, la justicia social y el respeto por las diversas culturas. Bueno, como sabrán, todo el campo de la antropología combate el etnocentrismo. Y como recordarán, el etnocentrismo es considerar que la cultura propia es superior a otras culturas. Y no solo eso, también es el juzgar sus prácticas, hacer burla de su idioma, de su habla, o minimizar el hecho de que otras culturas también aportaron en el desarrollo de la humanidad. Un claro ejemplo es la colonización europea en América, la Segunda Guerra Mundial y en el mismo Ecuador las poblaciones indígenas a menudo se enfrentan a discriminaciones por su habla, por su vestimenta, por su estilo de vida. Y bueno, esto llega a ser una problemática porque no lo hemos quitado de raíz, solemos tener prejuicios que se han fomentado prácticamente desde el nacimiento. Y y eso ha arraigado a que muchas personas sean como hasta cierto punto minimizar a las demás culturas. Y bueno, en realidad los antropólogos ecuatorianos desempeñan un papel valioso en el Ecuador al contribuir con la apreciación de las diversas culturas y patrimonios del país. Llegando a esto, hay una rama de la antropología aplicada que se centra en el estudio de los conflictos sociales y económicos. Esta se llama antropología del desarrollo. Ellos también planifican y guían a la política. La meta de la mayoría de sus proyectos es mejorar la calidad de vida dentro de las comunidades. Bueno, hay un término que es equidad creciente. ¿Alguien sabe a lo que se refiere a ese término? ¿Cuál, perdón, Cristel? Equidad creciente. Equidad creciente, a ver. Una idea vaga, algo. Equidad creciente, tal vez. ¿Podría ser fomentar la equidad? Claro, bueno, sí, un poco así, pero es más reducir la pobreza y distribuir la riqueza de una manera más equitativa. Bueno, voy a ponerlo más en el contexto de Ecuador, porque esto prácticamente no existe en Ecuador. De hecho, Ecuador se convirtió en el tercer país más inequitativo de América Latina. Esto debido al fin del boom petrolero y a varios sucesos hasta la pandemia. Bueno, estos sucesos abrieron una brecha entre ricos y pobres, también llamada desigualdad por ingresos. También se puede mucho denotar que en las provincias amazónicas del Ecuador tienen mayores niveles de inequidad porque estas tienen las tasas de pobreza más altas del país y también menores indicadores de empleo. Y pues esto se debería de trabajar de manera más conjunta con las comunidades para ayudar a valorar e identificar sus deseos y necesidades. Y para esto es necesario seguir con estrategias para la innovación. Estas se hacen implementando políticas y programas que promueven la igualdad de oportunidades, la justicia social y la inclusión. Por ejemplo, se hizo un estudio donde se comparaban 68 proyectos de desarrollo rural en diferentes países, los cuales tenían el doble de éxito financiero porque usaron algo bastante importante, que es la experiencia antropológica. Y esto es bastante bueno porque usaron el estudio, análisis y sobre todo creo que es la convivencia con otras comunidades y culturas. Y eso hace que estas estrategias salgan de una manera significativa y tengan éxito. Y bueno, para concluir, eh, creo que es importante comprender la diversidad cultural, evitando juicios o estereotipos culturales.
algo como más vivido, como para ponerse, por decirlo así, hasta en su lugar y poder realizar estas estrategias para la innovación, para así poder llevar a cabo los procesos los proyectos en estas comunidades. Y ya eso sería todo. Gracias. Muy bien, Cristel, excelente. No sé si puedes bajar un poquito la cámara para poderte... exacto, gracias. Mira, Cristel, una pregunta. Tú has tocado un tema importante que son los prejuicios, los estigmas, los estereotipos de tipo social, racial, clasistas. ¿Por qué enfrentarlos y cómo enfrentarlos en una sociedad tan polarizada, tan atomizada, tan inequitativa? Eh, bueno, mi punto de vista es que desde muy pequeños, a todas las personas desde muy pequeños, bueno, acá en Quito también, que siempre que veíamos a las personas indígenas, por decirlo así, vendiendo legumbres así en las calles, era como que nuestros padres a veces nos inculcaban que, claro, ellos son de una manera, ellos visten de tal manera y ellos no tienen que ser tratados igualitariamente como nosotros, porque al venir de una cultura distinta, pues, o sea, ¿cómo explicar? Tenemos que equiparar eso, o sea, no tenemos que seguir lo, lo que se nos fue inculcado, porque a fin de cuentas, todas las culturas son parte de nuestra sociedad y debemos eh, como impartir el hecho de que todos somos iguales dependiendo de la cultura en la que estamos y también todos merecemos el mismo respeto que se nos da a cada una, a cada persona. Sí, sobre todo tener en cuenta que la cultura se aprende, ¿no? No es algo genético, sino que se aprende. Entonces, obviamente, si nos educaron o nos dieron información o quisieron inculcarnos valores racistas, bueno, nosotros tenemos la capacidad para con educación, para con ciencia, hacer un lado el racismo, Autoeducarnos. autoeducarnos, sí, autoconcientizarnos, crear nuestra propia escala de valores sobre la base de qué, del respeto a la otredad, que es fundamental eso. Muy bien, Cristian. ¿Y cómo así tú eres de Quito, vives en Quito, vives en Manta, Vivo en Quito. vives en Quito? ¿Y Sí. la ULEAM, cómo así la elección de estudiar en ULEAM? Porque tengo familia allá y se me dio la oportunidad de ir allá, de ir a Manta. Pero ahora estás viviendo en Quito. Sí, ahorita sí. Ok. Bueno, vamos con otro compañero, compañera, ya ha expuesto Maena y Cristel. No sé si... Bueno, Sí. ¿qué más? Eh, Buenos días. sí. Sí, ya, Diana Marquina. Diana Martín. Yo les voy a hablar sobre la innovación en la antropología. La innovación sabemos que es la idea, es un proceso de convertir una idea en algo que genere valor. Ya. También decimos que es un estudio comparativo de los proyectos compatibles y exitosos que validan a la falacia de la sobreinnovación. O sea, se quería decir de que era una mentira la sobreinnovación, que no existía o que las personas no innovaban. Bueno, entonces, para que un producto o servicio sea innovador, tiene que tener tres factores, los cuales son la deseabilidad que ejerce el ser humano. O sea, el ser humano, si yo necesito algo o deseo cambiar algo, tengo ese deseo de poder crear algo nuevo. También la facilidad, que esto de aquí es lo que tenemos ahora, que por decir, con la tecnología nos facilita muchas veces a llegar a nuevas investigaciones, a saber cómo podemos llegar a esto. También tenemos la viabilidad, que es el espacio de negocio. Por decir, en una empresa eh, requieren hacer cambios, entonces también tienen que ver como que el negocio y con todos estos tres factores incluye lo que es, ocurre lo que es la innovación. Bueno, un ejemplo que yo puedo dar es el de Thomas Alva.
él hizo que, por decir, no existía el foco. Entonces, él vio el problema de que se alumbraban solamente con velas o, ¿cómo se llama? Brechas o algo así. Entonces, él vio ese problema o esa dificultad. Entonces, él se tomó la idea de poder inventar lo que es el foco y también esto le daba una, ¿cómo puedo decir? Perdón. Esto le daba un espacio a la innovación porque no existía el foco, entonces él pudo crear esto. También puedo decir otro ejemplo de lo que es, antes para poder construir algo, tenían que cargar en carretas. No existían lo que eran las ruedas o los carros. Entonces, las personas, para el momento de innovar, entonces pudieron crear lo que son las ruedas. Y ahora un ejemplo común que puedo decir sobre la innovación es que, por decir, los puestos de comida o restaurantes, algo así, vemos que ahora podemos hacer un pedido. Antes no podíamos como que, o sea, si queríamos ir a comer o algo, teníamos que ir al lugar y ahí nos podíamos servir de los alimentos. Entonces, en la innovación de ahora, nos habla como que ya existen medios o aplicaciones para que nosotros podamos pedir comida o cualquier cosa que deseemos. También les voy a hablar sobre la subdiferenciación. Esto nos habla más sobre la tendencia de que los países menos desarrollados están en semejanzas, por decir, ¿cómo puede ser? Por decir, comparan los países los países de Latinoamérica con los países de, por decir, como Europa, Estados Unidos. Entonces dicen que estos países no cumplen lo que es la diferenciación. Entonces, ay, perdón. Hola. ¿Alguna pregunta para Diana, Marquina? ¿Preguntas para Diana? Bien, vamos con el siguiente, la siguiente del grupo. Procuren siempre buscar ejemplos, ¿ah? Diana, por ejemplo, Cristel Casenda ha utilizado ejemplos. Maena también, pero bueno, lo de Maena no estuvo muy claro porque creo que no es un ejemplo muy real, pero lo que plantea Cristel sí es muy objetivo. Entonces, ustedes recuerden el principio de conocer algo, razonarlo y ejemplificarlo. Es decir, ¿cómo compruebo yo que ustedes conocen? Por su capacidad para ejemplificar, ¿no? Para adaptar ese conocimiento a nuestra realidad. Vamos con basurología, por darles un ejemplo. En la universidad se aplican test para conocer los niveles de toxicidad, de consumo, de adicciones. Y se plantea como un test, como tiene familia alcohólica, tiene amigos alcohólicos, es decir, en una sociedad tan cerrada, con tantos, digamos, o sea, cerrada en el sentido de que todavía es como, Manta es una ciudad pequeña donde todo el mundo se conoce, entonces la gente como que quiere guardar información, ¿no? Por un tema de seguridad. Entonces no es que tú les aplicas el test y te van a decir toda la verdad. Entonces por eso la importancia de la educación cualitativa, porque la investigación, perdón, cualitativa, porque la investigación cuantitativa muchas veces no es totalmente fiable, ¿no? No es fidedigna. ¿Por qué? Porque la gente
no quiere dar información, por un tema de seguridad, por un tema de desconfianza. Pero cuando tú vas in situ, tú te puedes dar cuenta, tú enseguida te das cuenta, hay consumo, no hay consumo, se vende droga, no se vende droga, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? Insisto, yo creo que en esto la antropología es fundamental porque tenemos una ciencia mucho más interdisciplinaria y trabaja mucho in situ, en el lugar, ¿no? Baja de las alturas de la academia y al sitio, ¿no? Eso es importante. Vamos con la siguiente o el siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Amy Mendoza y yo les hablaré de la antropología de educación, la antropología urbana y la antropología frente a rural. Bueno, la atención cultural también es fundamental para la antropología y educación, ya que estas investigaciones toman en cuenta los salones de clase y estas se extienden a los hogares, vecindarios y comunidades. Los antropólogos observan las interacciones entre los docentes, estudiantes, padres y visitantes. Un ejemplo de esto fue un estudio que se hizo a los estudiantes de séptimo año puertorriqueños en el medio oeste urbano, y era que se observó que los profesores tenían una perspectiva de que los padres no se preocupaban por la educación de los no hispanos. Luego de varias investigaciones y entrevistas se dieron cuenta que esto era un poco erróneo, ya que los padres puertorriqueños eran los que más se preocupaban. También por esto se dieron cuenta que había una mala práctica de enseñanza, porque en el sindicato de profesores tomaron la decisión de dar como materia de lengua extranjera el inglés, cuando había estudiantes que contaban con problemas de lectura, eh, mal comportamiento y ni siquiera hablaban español. Y aparte habían escogido un profesor que no era bilingüe. Entonces los estudiantes habían presentado problemas. Un ejemplo puede ser la educación en Latinoamérica, eh, que a veces carece mucho de innovación de métodos o metodologías nuevas de enseñanza, ya que no todos los estudiantes podemos aprender de una forma, o sea, de la forma que siempre se estaba enseñando. Y la idea es que los métodos de enseñanza se adecúen a las necesidades de los estudiantes. Es decir, si hay estudiantes con problemas de lectura, la idea es reforzar estas necesidades que tienen. Bueno, en la antropología urbana se ha señalado que en las ciudades hace mucho tiempo están influenciadas por las fuerzas globales. Está incluida el capitalismo global y el colonialismo. Por esto la urbanización comprende importantes fenómenos. Uno de estos es el aumento de la población urbana en la propia urbe, donde se desarrolla, lo que provoca que la nueva urbanización de los medios rurales busque los espacios necesarios. Otro puede ser las la situación económica, y otra, la evolución del progreso de la vida en la población rural. Esto quiere decir cuando una vida rural se empieza a transformar en una vida urbana, que a esto le llamamos modernización. Un ejemplo también que nos da el libro de la urbanización es que Canadá, después de Australia, cuenta con el porcentaje más alto de urbanización, con un 71,2% de población migrante. Luego de la revolución industrial, el porcentaje de la población mundial se disparó y aumentó como nunca. Se estima que para el 2025 tal vez crezca un 70%. Y algo que mencionar es que
algo que mencionar es que la población, la población global o la urbanización se encuentra más en los países desarrollados. Lo urbano frente al rural. Al conocer que una sociedad vive en un contexto social muy diferente eh, de una ciudad a el campo o a la vida campesina, un ejemplo de esto un ejemplo que nos da el libro es la forma de relacionarse socialmente. Y es que las relaciones sociales en la ciudad se dan por los medios de comunicación, mientras en las zonas rurales se da cara a cara. También en las ciudades son los centros de son los centros de innovación cultural, y estos se van dispersando luego a lo que son las zonas rurales y tribales. En cualquier sistema rural y urbano representan distintos sistemas sociales. Sin embargo, también hay un préstamo cultural, ya que cuando los migrantes pasan a la ciudad, hay un intercambio ya sea de creencias o prácticas culturales. Un ejemplo de esto puede ser que acá en Manta, eh, las prácticas que pues, se hace para el Día de los Difuntos, que se lleva como flores, se limpia las tumbas de los familiares que han fallecido, y esto vino de parte de la zona rural y pasó acá a la ciudad de Manta. Bueno, de otra cosa que nos habla es que en las ciudades como Estados Unidos, las asociaciones basadas en un parentesco urbano son relevantes. Por ejemplo, en el libro nos da el ejemplo de que en Los Ángeles se tiene la mayor... Bueno, no se preocupe por el gatito, ¿no, Amy? Siga usted tranquila. Bueno, disculpe. Un ejemplo que nos da es que en Los Ángeles cuenta con el porcentaje más alto de comunidad samoana. Eh, Se dice que puede haber un total de 12.000 o hasta más personas de la comunidad. En estas comunidades también tienen una manera jerárquica de manejarse, y un ejemplo de esto es que tienen lo que es el Matai. El Matai es como para llamarle a las personas mayores, y los Matai son los que lidian con los problemas de las urbes modernas. Un ejemplo es que en 1992 asesinaron a dos miembros de la comunidad de samoanos que estaban desarmados. Un policía les disparó. El policía fue absuelto de los cargos, y los líderes y los miembros Matai se encargaron en resolver y usaron las leyes estadounidenses para resolver esto, y crearon algún tipo de una querella civil. Se podría decir que es como crear una presión eh, social también para enfatizar de que está ocurriendo un problema, y la sociedad realmente se dé cuenta de que como son comunidades vulnerables, están siendo vulnerados sus derechos. Un ejemplo también puede ser los casos Perdón, del Amy. paro. A ver, Amy, perdón. En Sí, Estados Unidos existe una visión etnocentrista. sí. ¿Por qué? Tienen este pensamiento súper... un ejemplo podría ser que a los indios los veían como salvajes y atacaban sus pueblos y les mataban, porque creían que era como una forma de, de matar, o sea, al momento de matarles, pensaban que era como eliminar a los salvajes, a los que
por los que ellos mm, como que creaba una problemática. El ejemplo que iba a poner era aquí en Ecuador, cómo en los paros nacionales bueno, se llevan preso a civiles y en muchos casos cuando las comunidades indígenas viajan a Quito para lo de los paros nacionales, se les lleva preso. Y lo que hacen las comunidades indígenas es actuar de una forma rápida, ya que como son comunidades muy vulnerables, se les puede vulnerar sus derechos y en la sociedad que vivimos, o sea, siendo claros, el gobierno puede simplemente decir, se le mató en la cárcel, hubo un motín en la cárcel y falleció. Entonces la idea es que sea justo, sea algo justo y se haga respetar estos derechos. Entonces como sociedad, nosotros también como que debemos darnos cuenta que estas situaciones de poder, como de la policía, que a veces se aprovechan para vulnerar los derechos de nosotros como civiles. Esa es toda mi aportación. Ok, Amy, gracias. No sé si hay preguntas para Amy. No, entonces vamos con la siguiente, por favor. Buenos días, mi nombre es Arlene. Arlenitus, vamos con Arlenitus. Listo. Bueno, yo voy a hablar acerca de la antropología médica. Como principal, esta es el estudio biocultural, quiere decir que trata acerca de la biología humana y también de la cultura. Esta es una subdisciplina que entiende la salud en un ámbito tanto de la cultura como también comprende ciertos aspectos como la salud, la enfermedad y el sistema de atención de la misma. Los médicos antropólogos, estos son aquellos que examinan estas cuestiones sobre las cuales las enfermedades surgen y las condiciones de la salud afectan a ciertas poblaciones en particular, buscan el porqué y por qué estos padecimientos son construidos socialmente, o sea, son diagnosticados o son causados y también son tratados por la diversidad de las sociedades. Bueno, también se dice que las percepciones de la salud, ya sean buenas o malas, son problemas que son construidos culturalmente debido a que existen diferentes grupos culturales y étnicos y estos grupos pues desarrollan diferentes procedimientos o métodos de sistemas de atención de salud. Un ejemplo de esto es un censo que se realizó en Estados Unidos hace mucho tiempo, donde utilizaron 10 indicadores de estado de salud y también tomaron en cuenta las categorías raciales y étnicas. Así clasificaron como a los blancos, a los no hispanos, a los afroamericanos, y entonces todos estos votaban como que una tasa en diferentes estados de salud. Por ejemplo, los afroamericanos tenían una mortalidad en cardiopatía, en cáncer de pulmón, en cáncer de mama. Los estadounidenses tenían tasas altas en lo que es suicidio. Los nativos, pues ellos tenían en cambio tasas de mortalidad en lo que es accidentes automovilísticos. Y los asiáticos, pues de manera general, tenían de manera global la duración de vida más larga. Bueno, también se realizaron investigaciones acerca de los grupos indígenas, los cuales los antropólogos plantearon como que una problemática, una pregunta de cómo poder ayudar a mejorar la disparidad sanitaria de estos grupos indígenas en relación con las otras sociedades o con los otros grupos sociales que había en ese tiempo, ya que estas personas al nacer tenían su esperanza de vida era menor de 20 años. Entonces, debido a que el sistema mundial y el colonialismo en esa época empeoró y entonces vinieron problemas en la salud de los indígenas por enfermedades, guerras, entre otros, ellos querían plantearse y preguntarse en cómo podían mejorar esta disparidad, esta diferencia que existía entre esta sociedad y entre las otras.
y se plantearon tres pasos, que el primero era como que identificar los problemas que tenían las sociedades indígenas, o sea, los problemas de salud que tenían ellos. La segunda era recopilar toda esa información y buscar soluciones a estos problemas. Y la tercera era, con la ayuda de las agencias o de las organizaciones que se encargaban de la salud pública, poder implementar estas soluciones. Así podemos ver que los factores culturales afectan de una u otra manera a la expresión de diversas enfermedades. Otro de los ejemplos que puedo dar es esta enfermedad que se llama esquistotomiasis, la cual consiste es una enfermedad infecciosa, parasitaria, y esta se propaga por contacto de caracoles que tienen una bacteria, que es esta. Entonces, hay diferentes como que enfoques o diferentes maneras de contagiarse, pero aquí vamos a ver en una cultura, por ejemplo, la musulmana, que estas personas hubo un tiempo en que se contagiaron de esta enfermedad debido a la religión que ellos tenían, debido a que ellos realizaban rituales que se llamaba vudú, y estos rituales consistían en lavarse pues la cara y sus manos con agua de estanques, y específicamente los caracoles que tenían esta enfermedad habitaban en esos estanques y por eso esta cultura se contaminó. Pero hay otro ejemplo también, es de las mujeres que son de Madagascar, que cultivaban arroz en aquellos tiempos y el arroz se cultivaba pues en los lagos y ahí habitaban los caracoles y también eran contaminadas. O sea, de una u otra forma que eran contaminados por enfermedades, pero desde diferentes perspectivas. Otro ejemplo también es el de el VIH, que también tiene factores culturales que afectan a la dispersión del mismo, ya que se dice, está comprobado de que es más probable que una persona un hombre, o sea, sean transmitidas las enfermedades del VIH cuando están circuncidados a que cuando no lo están. Eh, Y ¿Por qué, así podemos, podrías explicar eso, por favor, Arleni? ¿qué parte? ¿Por qué un hombre circuncidado tiene más posibilidades de contraer VIH? Bueno, investigué y decía que era porque estas personas tenían más contacto directo debido al procedimiento de circuncisión que tenían. Entonces, tenían como que más contacto directo a ser expuestas a que esa enfermedad sea transmitida. Ok, Por eso. interesante. O sea, el tema cultural siempre está en el tema vinculado a lo que Ajá. es también enfermedad, ¿no? Salud, enfermedad. Claro, sí, de hecho, también hablaba acerca de que específicamente eran personas más de África, porque como ya se sabe, el VIH proviene de allá, de ese país, de esa parte de África. Entonces, hablaba acerca de que estas personas, o los hombres específicamente, eran los portadores de esta enfermedad debido a las condiciones en que vivían, ya que ellos iban a trabajar a otras partes, y entonces había mucho lo que es la prostitución, y entonces estos hombres, al estar en otras partes y trabajar en otras partes, se acostaban con estas personas, con estas mujeres, y entonces las enfermedades eran transmitidas por ahí hacia las mujeres luego de que ellos llegaban a sus casas. A Ya, ver, entonces, Lenny, una pregunta. El tema realmente es muy interesante porque vincula enfermedad y salud, obviamente, con el tema de cultura. En el caso ecuatoriano, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿qué diferencias han visto ustedes entre lo que es salud y, y la región, ¿no? Por ejemplo, ¿qué enfermedades son más propias de la sierra? ¿Qué enfermedades son más propias de la costa? ¿Dónde hay más, por ejemplo, mujeres gordas, obesas? A ver si me ayudan con eso. A ver, Yo, justamente en parte de la costa, sobre todo en Manabí y específicamente en Manta, según los índices, somos la ciudad con mayor índice de obesidad, o sea, de diabetes, obesidad de diabetes. Y eso también influye justamente en los alimentos. Justamente en Manta, algo muy común es, sobre todo, no tener un buen balance en la alimentación. Por ejemplo, en la noche,
es muy común el consumo del arroz con menestra y carne, y eso también, el nivel de carbohidratos y todo eso influye mucho en la diabetes. Entonces eso también es algo que puedo analizar Correcto. justamente en la Gracias. parte cultural. Bueno, yo lo que he visto es que las mujeres de Manta, generalmente ya cuando pasan los 30 años, engordan bastante, que ya es por la dieta y tal vez porque llevan una vida poco, muy sedentaria, ¿no? Esa es una característica que he notado mucho, que tienden a engordarse, ¿no? Y tal vez es la dieta, tal vez son los alimentos, es un tema que tiene que ver con lo cultural también, ¿no? ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo? A ver, por ejemplo, en tu zona, Sharilisha, ¿qué enfermedad es más frecuente por Cayambe? Estaba justamente pensando eso y por la alimentación, yo creo que puede ser un poco más balanceada debido a todos los granos, aunque igual se consume bastante carbohidrato debido a las papas. Yo digo, aquí hay toda la variedad, no que muchos nombres y demás, pero aquí lo que se consume bastante son las cremas, los granos, haba tostada, todo eso, entonces creo que es más nutritivo de cierta manera. De aquí creo que por el clima puede ser, no sé, ya no sería tan cultural, sino que por el clima sí, por ejemplo, las personas tienen, ¿cómo que se llama? Dolores musculares muy fuertes, artritis, sobre todo, bueno, en mi zona, sobre todo también por el tipo de trabajo que hay. Bueno, en Cayambe les cuento que existe un queso de hoja que es una delicia, con chocolate, eso es una delicia, y bizcochos, es un manjar total. Charilisha dice que va a traernos, cuando ya volvamos al presencial, un poquito de queso de hoja y algo de bizcochos, ¿no? Para que probemos todos. Dice que no, o sí. Bueno, apuntado. Bueno, algo más, Arleni Tuso. Sí, bueno, entonces de esta manera podemos notar la incidencia que hay de las enfermedades y que estas varían según entre las sociedades, ya que cada cultura interpreta o trata los procedimientos de una manera distinta. Sin embargo, también existen teorías sobre las enfermedades que señala George Foster y Barbara Anderson, y habla acerca de que estas teorías logran identificar, clasificar y poder explicar los padecimientos de las enfermedades. Estas son teorías, son tres, y son la personalista, la naturalista y la teoría de las enfermedades, de las emociones de la enfermedad. La personalista, que básicamente es explicar las enfermedades como un daño hacia una persona, un individuo, pero que esta es por acción intencional. O sea, se decía como que de personas o de brujos, de hechiceros, así. La naturalista, pues que ya no es tan personal, sino interpersonal, y que explica la enfermedad como una descompensación frías y cálidas, como desequilibrios entre el cuerpo y el clima, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica, o la mayoría de los latinos, pensamos o tenemos este pensamiento de que al mezclar algo caliente y frío, pues nuestro cuerpo va a sufrir y nuestra salud se va a ver afectada. Y en las emocionales, que se trata acerca de que se supone que las experiencias emocionales causan padecimientos. Por ejemplo, los sustos que son causados por ansiedad o el miedo. Ya. Bueno, de esta manera podemos ver ah, que los sistemas de atención de salud también consisten en las creencias, y aquí intervienen también los antropólogos, debido a que estos médicos han servido, como lo dijo antes Maena, han servido como intérpretes culturales. Quiere decir que ellos han ayudado a que estas, como decir, sistemas de salud sean acondicionados o se acoplen a encajar a las culturas. Porque, por ejemplo, en la medicina occidental y la medicina tradicional, algunas personas aún las utilizan ambas. Sin embargo, si una persona se va a hacer tratar de las dos maneras, la medicina tradicional o
el sanador, como por decirlo así, siempre va a tener mayor acogida que la medicina occidental. Bueno, y voy a hablar acerca también de la antropología de los negocios. Aquí el antropólogo puede adquirir una perspectiva única acerca de las condiciones y de los problemas de una organización, de un negocio. Por ejemplo, en la compañía Apple han implementado los antropólogos para que estos puedan observar acerca de cómo las personas utilizan los productos tecnológicos. Los antropólogos se sabe que utilizan el método de la etnografía para poder estudiar estos escenarios empresariales, debido a que este método consiste en poder observar las prácticas culturales de los grupos sociales y también participar en ellos. Por ejemplo, tenemos una fábrica automotriz que se puede observar. Los antropólogos pueden observar a los trabajadores, a los administradores, a los ejecutivos, se encuentran en diferentes categorías sociales, pero que sin embargo todos participan en un mismo entorno, o sea, en un mismo sistema social. Y pese a que cada uno tiene diferentes valores o diferentes actitudes, todas estas cosas se transmiten a través de ese entorno. Em, Aquí en esta parte también los antropólogos utilizan tres características, que son la etnografía y la observación para la recopilación de los datos. Luego está la experiencia transcultural, que es poder enviar a alguien a experimentar en otro contexto transcultural, por así decirlo, y el enfoque o la diferencia cultural, que son las diferencias culturales que presenta una cultura, como por así decirlo. Un ejemplo de esto es una compañía que está en Estados Unidos que se llama Hallmark Cards, y ellos fabrican tarjetas de felicitaciones, y ellos contrataron antropólogos para poder observar en las fiestas o en las celebraciones los grupos étnicos, con el objeto de que éstas sean mejoradas, o sea, para poder mejorar en las tarjetas en un enfoque en ciertos mercados específicos o especiales. Listo, eso es todo. Bien, Arleni, muy clara, bastantes ejemplos, bueno. Em, Algo iba a mencionar sobre la medicina natural, que tiene mucho valor. De hecho, los hierberos, el conocido como hierbero, tiene un arsenal de información vinculado al valor curativo de las plantas que vale la pena tener en cuenta, ¿no? Mi experiencia, alguna vez lo que me dio hepatitis y estaba muy débil, no tenía mejoras con las medicinas alopáticas, y cuando me dieron una hierba, un agua medicinal buenísima, y creo que a la semana me recuperé, se me quitaron los dolores, unos dolores muy feos. Y el tema es, claro, eh, todas las medicinas alopáticas salen de la naturaleza, pero por eso el valor de los hierberos es que entienden claramente cuál es para cualquier enfermedad, y, y si está bien recetada, te ayuda mucho más, es mucho más eficaz que cualquier medicamento químico, ¿no? Medicamento alopático. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? El valor que tiene para nosotros la medicina natural, que no hay que eh, rechazarla, tampoco se la puede tomar como el non plus ultra o la verdad suprema, pero sí es importante. No sé si en esto tienen algo que comentar. Yo tenía algo que comentar. Aparte de que, o sea, las medicinas naturales son muy eficaces, lo digo porque yo hace unos años tuve cálculos y entonces me dieron varios remedios naturales y me ayudaron full. También es creer en estos remedios. Muchos de las personas que saben, tienen conocimiento de las medicinas naturales, ellos creen, ellos dicen que la cuestión es tener fe en estas medicinas, que muchos no tienen fe y no les hace, o sea, no les hace ningún bien.
Más que todo es la fe que ellos ponen Bueno, en yo esto. en esto discrepo con usted, Yeleni, porque no creo que sea un tema de fe, sino ya de resultados. Porque mi madre tenía conocimiento sobre esto y Ujú. yo no soy religioso, no soy hombre, digamos, de fe en el sentido religioso, pero sí me guío mucho tengo la mente abierta, digámoslo así. Y mi madre me Claro, dijo, mira, esto es muy bueno para la hepatitis. Y, y claro, empecé a tomar, ¿no? Y como ya me empecé a sentir bien, dije, wow, mamá, usted es una santa, usted es la mejor científica del mundo. Pero claro, mi hermano que es biólogo, que es súper académico, dice, no, pero es, esto es de charlatanes, ¿no? Y le digo, no, sí, funciona cuando está bien escogido. Y claro, tenemos unas pequeñas discusiones sobre el tema. Yo sí, eh, más que por la fe, por el tema del resultado, porque sí veo que hay resultados. Hay cuestiones que realmente son muy efectivas, mucho más efectivas que cualquier medicamento alopático. Bien, vamos con el grupo 5, o lo dejamos ahí por hoy. Buenos días. Tenía una pregunta para el grupo, sí, para todo el curso, perdón, respecto a la antropología vinculada a los negocios. ¿Ustedes creen que es adecuado tener información cultural o recabar información cultural de una comunidad para luego venderla a una empresa para que esta empresa pueda hacer mejores negocios? Sí, no, ¿por qué? Yo creo que sí. Por ejemplo, mi mamá tiene un local de ropa y ¿Ya? ella acá no vende cualquier tipo de ropa porque sabe que hay gente que no le va a comprar. O sea, ella sabe cómo se viste a la gente de acá y de acuerdo a eso compra para vender, ¿entiendes? Sí, sí, Sí. totalmente. ¿Alguien más? Yo creo que también, o sea, siempre se ve eso, por ejemplo, yo he escuchado mucho cuando las personas colocan gasolineras. Dice que primero se hace un estudio en el área y todo para ver si resulta la gasolinera. Lo mismo con las farmacias también, estudian el sitio para ver si sí va a dar la farmacia o no, y así varios negocios. Ok, Kerry, ¿alguien más? Yo, Yo creo, no, dale tú bueno, primero. ya. Bueno, desde mi perspectiva, yo creo que no. Si hablamos de temas como la cultura, podríamos hablar de la gente como que se apropia de una vestimenta para así como cuando llegan los turistas, lucrarse de esto. Y para mí, de mi parte, o sea, no me parece algo ético porque al final son artesanías. O sea, es algo que representa una cultura de unas personas y es como aprovecharse de eso. Ok, gracias, Amy. Vamos, Stephanie. Y ahora sí. Bueno, pues yo creo que sí, es importante. A esto también se le llama, en otras palabras, el estudio de mercado. Que ven cuáles son las necesidades básicas o qué es lo que las personas compran o están, o sea, o tienen las posibilidades de comprar y bueno, pues ahí es que se monta un negocio. Me estaba acordando mucho que en el año pasado salieron las Crocs de Karol G. Y nunca llegaron aquí, solo llegaron a Colombia y en la parte de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues me acordé de eso y, y me di cuenta que, o sea, me puse a pensar las razones por las cuales no llegaron aquí. Entonces, creo yo que es porque tal vez nosotros no teníamos las posibilidades de comprarlas. Entonces, si traían una mayor cantidad de Crocs acá y no las vendían, entonces obviamente no les iba a resultar, porque valían $150 y aquí yo creo que no compraríamos unas Crocs en ese precio. Y bueno, en Colombia sí, porque bueno, ella es de Colombia, pero llegaron solo las más económicas, las de 80. Entonces me puse a pensar en eso, que yo creo que sí es muy importante que antes se haga un estudio y bueno, creo que también los antropólogos hacen eso, no sé. Bueno, pero lo que sí creo es que la idea científica está por encima de cualquier tipo de lucro, ¿no? Entonces,
Para mí, antropología es una ciencia donde la cultura tiene que servir para entendernos mejor como sociedades, como sistemas que sean más equitativos, más ecológicos, más respetuosos de la otra edad. Y, y muchas veces la parte que está vinculada al lucro, a las utilidades, no ayuda a eso justamente, ¿no? No necesariamente. Esta parte sí yo estoy en contra de que la información cultural sirva para que una empresa X se haga más millonaria, ¿no? Es no tomar en cuenta lo clave que es la calidad de vida de la gente. Bien, bueno, el grupo 5 lo vamos a dejar para la próxima clase, creo que estamos ya con el tiempo. Y, a ver, una pregunta, sí, Maena. La pregunta solamente era sobre las notas de nuestro grupo. Si nos puede colaborar Ah, con eso, por a favor. ver, Maena Medina 8,5/10, Cristel Casent 9,5, Diana Marquina 7,5, Amy Mendoza 8,5 y Arleni Tuso 9. Esas son las notas en la exposición de hoy día. Bueno, no se enojen conmigo, es lo que trato de ser objetivo, ¿no? Amy, no se enoje conmigo, por favor. El gato un poco molestón. Bien, chicos, les mando un abrazo a la distancia y espero verlos pronto. Próxima clase, Stephanie, ¿qué tenemos? Una pregunta, nunca hicimos el debate. ¿Ya eso no se va a hacer? O si no, continuaríamos con la siguiente A exposición. ver, usted me habló de un debate de armas, deporte de armas, donde no habían participado estudiantes de aquí, ¿no? Pero han investigado algo sobre el tema, ¿cómo está eso? Bueno, pues eso sí va a ser la clase pasada, entonces me supongo que tuvieron que haber venido leyendo algo para eso. Ya, ¿quieren hacer un debate sobre el tema de deporte de armas para la próxima clase? Estaría bien, sí tiene sentido lo que dice la compañera. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo. O sea, bueno, yo no es que digo que se haga, sino que era una de las actividades que estaban para la clase, pero bueno, no se hizo. Sí, Pero bueno, no es que yo quiero que se haga el debate. no, está bien, no, está bien que me recuerdes de esto. Además que es un tema que está vinculado obviamente a antropología y tiene mucho que ver con la cultura de la paz, la cultura de la violencia. Mm. Bueno, hagámoslo, por favor. Recuérdeme eso, Stephanie. Me envía un mensaje, me dice, bueno, recuerde que mañana tenemos debate sobre armas, ¿no? Entonces, prepárense para eso. Pueden tener cualquier posición, lo importante es argumentarlo y si es que tienen argumentos científicos, mejor, ¿no? Partir siempre de argumentos académicos científicos. Bien, bueno chicos, es todo por hoy. Cuídense, un abrazo a la distancia. Gracias, doctor. Que tenga buen día. Igual, Abrazo, bye. Cuídese. igual chicas, chicos.